Su opinión, ¿cómo observa usted finalmente la conclusión después de casi 12 semanas del llamado juicio del siglo, que tengo entendido es el juicio contra un narcotraficante más prolongado y sobre todo con más contenido de los últimos años en la Unión Americana? Efectivamente, este ha sido un juicio por lo menos muy largo. Es decir, para quienes no lo recuerdan, me permito comentar que Joaquín Guzmán Loera empezó a tener problemas con la justicia, concretamente con la justicia mexicana, desde allá por el año de 1993, en que fue aprehendido por primera vez en Centroamérica y traído a México, extraditado a México para ser sometido a proceso. Desde entonces ha permanecido prácticamente privado de su libertad. Es cierto, ha tenido dos fugas, una en el año 2001 y otra más reciente, y junto con la primera, 3 aprehensiones. Hace 2 años, como lo acabas de mencionar, fue trasladado a los Estados Unidos para ser juzgado también allá, prácticamente por muchos de los delitos que aquí también la Fiscalía Mexicana le había consignado, y muy convencidas las autoridades mexicanas de varios sexenios, no estoy hablando de una sola autoridad, de varios sexenios, de la probable responsabilidad penal de Joaquín Guzmán Loera. Tal como ahora lo vienen a encontrar las autoridades judiciales de los Estados Unidos, y por lo tanto ha recaído una sentencia amplia, grande, que abarca prácticamente cadena perpetua, es decir... Para siempre. Para siempre, que aunque no lo declarara así, pues una sentencia de 40 años, por ejemplo, que son muy comunes hoy en día, claro, tanto en México como en los Estados Unidos, pues se convierte en una prisión vitalicia. Exacto. Pero creo que en esto tanto las autoridades mexicanas como las autoridades de los Estados Unidos tuvieron una concordancia en imputar delitos y a llevar a cabo sus procesos. Cabe mencionar que todavía faltan las llamadas alzadas, como decimos los abogados, y una apelación y otros recursos, a efecto de que pudiera ser revisada esta sentencia, bien sea en cuanto a vicios que pudiera haber tenido el procedimiento, según sus abogados, como a la sanción impuesta al acusado. O sea, una parte es la técnica jurídica que ustedes los abogados llaman, es decir, si todo se hizo conforme a procedimiento, si no se le violaron algunos derechos al acusado, ¿no? Exactamente. Que la técnica jurídica se haya llevado a cabo pues con pulcritud. Y por otro lado, el tema de la cadena perpetua, es decir, apelarán seguramente que se les hace excesivo el que haya sido sentenciado a cadena perpetua. Efectivamente, la apelación, lo decimos para nuestro amable auditorio, los que no son abogados, exacto, es una especie de nuevo juicio, pero un juicio donde ya no es sometido a proceso la conducta del acusado, sino es sometido a un examen la conducta del tribunal. Okay. Es decir, si el tribunal, si los jueces y los jurados de esta primera instancia hicieron lo correcto o no hicieron lo correcto. Ya no se juzga si Joaquín Guzmán, exacto, violó la ley, sino si las autoridades violaron la ley. Exacto. Ya decían los abogados hace un momento ahí en los micrófonos ante los medios de comunicación que ellos van a seguir peleando, que fue un honor incluso defender al Chapo Guzmán, que es un caballero, bueno, ya lo mencionábamos ahorita, que les levantó el ánimo, que es una persona muy feliz. Dicen ellos que no fue un juicio justo y dicen, bueno, pues como abogado, ¿qué puedes decir? Nunca va a haber un juicio justo para un abogado que está defendiendo a su cliente. Yo preguntaría, licenciado, ¿qué se puede lograr después de esta apelación de la que estamos hablando? ¿Qué se puede lograr? ¿Qué se puede rescatar, digamos, en beneficio del Chapo Guzmán, o ya es prácticamente un caso perdido una vez que está sentenciado?
No, de ninguna manera. Todavía esta sentencia no se convierte en firme. Es decir, esta sentencia puede ser revisada por virtud de estos recursos que mencionábamos, como es la ¿Cuánto apelación. tarda esa revisión? Es muy variable. Consideramos que en el caso de los Estados Unidos puede ser relativamente rápida, no mucho más rápido que en México. En México tardaría meses. En México tardaría meses. Pero en ocasiones la justicia norteamericana es mucho más rápida que la mexicana y en otras ocasiones es mucho más lenta que la mexicana. Es decir, cada país tiene sus propias reglas y cada tribunal tiene su propio tiempo. Hay tribunales que trabajan muy rápido, tanto en México como en Estados Unidos, y hay tribunales que trabajan muy lento, a veces por las cargas de trabajo. Depende de eso. Depende de eso. Un tribunal, sobre todo situado en una gran urbe como es este al que fue sometido Guzmán Loera en la ciudad de Nueva York, es posible que tenga una carga de trabajo más intensa que un tribunal, digamos, en un estado o en una ciudad pequeña y modesta, ¿verdad? Como pudiera en el centro de los Estados Unidos. Como acá, pues es más agobiado un tribunal de la Ciudad de México o un tribunal del Estado de México que un tribunal, digamos, de Colima. Es decir, la cantidad de asuntos, la cantidad de juicios que hay para cada juez es mucho mayor en algunas ciudades que en otras. Pero, por ejemplo, siendo el caso del Chapo Guzmán, ¿no se le da prioridad, digamos, de hacer a un lado a las demás, a los demás casos y darle prioridad a la del Chapo Guzmán por mucha carga de trabajo que tuviera? No es lo usual ni tampoco sería lo ético, ¿verdad? Es decir, juzgar a alguien porque es más importante y por lo tanto antes darle un lugar VIP en la fila de asuntos, ¿verdad? Pero ni por su peligrosidad incluso. Pero ha sucedido lo que está privado de su libertad y entendemos que está privado bajo reglas estrictas de seguridad. Entonces, en ese queremos suponer que no habrá riesgos de evasión. Estamos platicando con el maestro José Elías Romero Apis, colaborador de Grupo Imagen de Excelsior Televisión y un experto en derecho constitucional, derecho civil, derecho penal. Y vamos a ir a una pausa. Seguimos platicando después de estos mensajes, maestro. Claro que sí, Martín. Regresamos.